Bé, bon dia a tothom i moltes gràcies per la vostra presència en aquest acte i també als que s'han excusat per diferents motius i per tant no poden ser aquí, però jo també estic agraït per aquest fet. Amigas, amigos, colegas del Departamento de Derecho y de otros departamentos también presentes aquí, antiguo rector de nuestra universidad, querido Roberto, gracias por estar aquí también, Centro de Documentación Europea, Rosa, gracias, Montse, Larios, gracias. Para mí este es un día especial, ¿no? Está claro, y además después de oír lo que acabo de oír, la emoción me asalta, la emoción me asalta. Pero yo quiero agradecer también, en primer lugar, a los que han organizado este acto, en un día tan especial como es el Día de Europa. Para mí tiene una doble significación. Gracias al director del departamento, gracias, querido César, por haber organizado este acto y haberlo hecho además en un día tan significativo para mí. Gracias. Gracias también a la secretaria del departamento, que no está aquí, y gracias también, como no, Emis, por estar pendiente de todo, como siempre. Gracias, secretaria general, también de nuestra universidad. Gracias, Lola. Estás aquí en representación del rector, que sé que no ha podido venir. Y gracias también a la profesora Laura Salamero, que está en representación de la facultad, del decano, que también me ha hecho llegar su imposibilidad de estar aquí presente. Y cómo no, gracias, querida Tere, por tus palabras cariñosas de presentación, que sin duda no merezco, sin duda no merezco. Yo recuerdo con mucha emoción aquellos 8 años, 1991, tempus fugit, decía el poeta romano Virgilio, tiempo vuela, han pasado 33 años y 4 meses, para ser exacto, porque yo me acuerdo muchísimo de las fechas. Cuando me llamaste, tú eras decana entonces, y me ofreciste formar parte de tu equipo como vicedecano. Entonces solamente había un vicedecanato, una jefatura de estudios y una secretaría. Y yo acepté encantado. Y así compartimos nada menos que casi 8 años, hasta el año 98. Te podría decir el mes, pero no lo voy a hacer. Bueno, realmente fueron años complicados, como todos. Había que consolidar la facultad, había que cambiar el plan de estudios, adaptarlo a las nuevas necesidades, había que poner en marcha el practicum, había que poner en marcha el Erasmus, etcétera, etcétera. Pero es verdad, contábamos con el inagotable torrente de energía que tenía nuestra decana. Energía que yo a veces intentaba atemperar un poco, sin conseguirlo la mayoría de las veces, es verdad, es verdad. Tú lo has apuntado también, los profesores jóvenes ahora lo tienen complicado, cierto es, pero también entonces lo teníamos complicado, algunos más que otros quizás, y tú has hecho referencia a ello, ¿no? Yo siempre hago referencia a Nietzsche, ¿no? Que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? En su ensayo sobre el ocaso de los ídolos, muy recomendable. Y yo, además, eso lo que intento transmitir a los que han trabajado conmigo o trabajan conmigo, ¿verdad, Emis? Y yo creo que hay que tener, para dedicarse a esta profesión, hay que tener aguante, lo que se llama ahora resiliencia, ¿no? Y si te caes, porque tropiezas,
o porque te hacen una zancadilla, que también es posible, pues hay que levantarse con más fuerza, con más determinación y siempre con más trabajo. En fin, todos los que nos dedicamos a esta profesión sabemos la importancia de la familia, del entorno familiar, sobre el que proyectamos nuestros delirios, nuestras neuras, nuestros anhelos, nuestros éxitos y nuestras adversidades. Es así, es así. Primero hay que terminar la tesis, hay que publicar la monografía de la tesis, luego hay que preparar la titularidad, hay que publicar el ejercicio de la titularidad, hay que seguir haciendo currículum para la acreditación a cátedra, hay que hacer el ejercicio de cátedras y creemos que ese es el punto y final, pero no, no es eso, es el inicio de una nueva fase tan intensa o más como las anteriores, ¿verdad? Y bueno, yo ciertamente he tenido la suerte de contar con el apoyo de mi familia, de mi mujer, Lola, que está aquí, que siempre me ha apoyado, es así, es así. Y de mis hijas, Iris Danay, que está aquí también, y de la otra hija, Clara, que está cuidando a mi nieta, Luna, que no, por eso no ha podido venir. Por lo tanto, soy un afortunado, sencillamente, porque me he podido dedicar a aquello que más me ha gustado, que es la docencia y la investigación. He hecho antes referencia al adagio, locución latina del poeta Virgilio, tempus fugit, al que yo añado amor manet, el tiempo vuela, pero el amor permanece. Y no quiero seguir en esta línea nostálgica y sentimental y emotiva, porque si no, no voy a tener ni tiempo ni energía para desarrollar la lección inaugural no, magistral, más bien terminal, quiero decir, que en su día el director de departamento me pidió y que yo accedí gustoso. Simbólicamente mi lección magistral, porque todavía queda un par de semanas de curso, ¿verdad? Y porque espero continuar un poquito más como emérito, aunque a un ritmo menor, cierto, esto también. Bueno, cuando me preguntó el director de nuestro departamento por un título, pues pensé que, dado el mundo convulso en el que vivimos, volátil, inestable, inseguro, y dado además que todos los días en los medios de comunicación estamos viendo estos dos conflictos, pues pensé que hacer un análisis, no completo, porque son los dos tan poliédricos, tienen tantas caras, que evidentemente no voy a poder resumir aquí. Bueno, resumir sí, voy a intentarlo. Y por lo tanto, bueno, pues este es el título que realmente elegí, ¿no? Se trata de dos conflictos que tienen lógicas y dinámicas diferentes, también orígenes diferentes, pero tienen puntos en común. Puntos en común. Por ejemplo, el primero es que están relativamente próximos a nosotros, relativamente, algo más de 3 horas y media en avión. El primero en Europa del Este, Ucrania, tenemos aquí, y el segundo al otro lado del Mediterráneo, aquí concretamente, ya digo, más o menos esa distancia. Pero hay otros puntos en común, por ejemplo, la inmensa tragedia humanitaria que están causando ambos conflictos, tanto uno como el otro. Más puntos en común, la grave amenaza geoestratégica que implican, el primero para Europa y el segundo para la región inestable de por sí de Oriente Próximo,
que está muy próxima además al Golfo Pérsico, que como sabemos es el punto central y más importante de exportación de hidrocarburos. Y por lo tanto, los riesgos de una regionalización del conflicto son enormes. Pero también tienen otro punto en común, que es el impacto económico que han generado. El primero de ellos generó una crisis energética, una elevación de los productos energéticos y el consiguiente escenario hiperinflacionario del que todavía estamos saliendo. Y el segundo, pues estamos viendo cómo desde hace ya semanas, en este punto, la entrada del Golfo de Adén, que comunica con el Mar Rojo y con el Canal de Suez y el Mediterráneo, pues tenemos aquí a un grupo armado, los hutíes, que están apoyados por Irán, que controlan, es una de las dos facciones enfrentadas en este conflicto interno de Yemen, controlan precisamente la costa y la entrada hacia el Mar Rojo. Y bueno, pues están atacando todos los barcos navieras, mercantes que supuestamente van con origen o destino a Israel. Eso hace que las principales navieras internacionales tengan que dar la vuelta a todo el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza y dar la vuelta para entrar en el Mediterráneo, lo cual implica alrededor de 2 semanas de retraso, con el consiguiente incremento de precios sobre los productos mercantiles, todo tipo de mercancías, en definitiva, que acabamos pagando los consumidores finalmente. Bueno, respecto de estos dos conflictos voy a hacer 3 preguntas que voy a intentar resumir. La primera de ellas, ¿cuál ha sido el origen y la evolución de cada uno de los dos conflictos hasta llegar al momento actual? La segunda pregunta, ¿cómo ha reaccionado la comunidad internacional, el derecho internacional y europeo ante estos dos conflictos? Y finalmente, de forma muy breve, ¿cuáles son las posibles vías de solución a ambos conflictos? Por lo que respecta al conflicto de Ucrania, bueno, como sabemos, Ucrania es un país del este de Europa, de los más grandes y poblados, poco más grande que España, ha perdido población en los últimos años, que tiene fronteras al norte con Bielorrusia y Rusia, 2 antiguas repúblicas soviéticas, como la misma Ucrania, que tiene fronteras al oeste con Polonia, Eslovaquia, Hungría, al sur con Rumanía y con este pequeño país que también es una antigua república soviética llamado Moldavia. Las 15 repúblicas soviéticas que conformaban el Estado soviético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua URSS, Ucrania era una de ellas, la segunda en población después de Rusia y la tercera en superficie después de Rusia y Kazajistán. Cuando muchas veces se dice, sobre todo fuentes rusas evidentemente, que Ucrania no tiene identidad nacional, que es simplemente un apéndice de Rusia. Bueno, ciertamente si hacemos referencia a la época de los zares, al imperio de los zares, es así, si hacemos referencia al zar Pedro I, Nicolás II, Catalina I, Alejandro II, pues sí, formaba parte del imperio ruso, pero eso hace muchos años. No es un argumento. Es como si ahora España quisiera reclamar su soberanía sobre partes del sur de Francia, de Italia, del centro de Europa, de Bélgica, de Holanda, o de América del Norte, o de América del Sur. Sería absurdo, absolutamente, ¿no? Pues eso es un poco lo que está haciendo la Federación Rusa con Ucrania. Ucrania tiene identidad nacional, y voy a dar un dato que lo demuestra claramente. Ucrania estuvo en el momento de la creación del Estado soviético y en el momento de la extinción del Estado soviético. Ucrania estuvo formando parte del Tratado de la Unión que un 31 de diciembre de 1922 creó
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la URSS, y estuvo también presente un 8 de diciembre de 1991, 69 años más tarde, cuando se firmó la extinción, la disolución de la URSS, junto con Rusia y Bielorrusia. Es decir, que sí que tiene identidad, estuvo en el momento de la creación y de la disolución de la URSS. Rusia, que fue el estado heredero, el más grande, el más poblado, el que tenía más recursos y el que tenía las armas nucleares, quiso buscar una alternativa a la Unión Soviética y creó la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, como una estructura que llenara el hueco dejado por la desaparición de la Unión Soviética, pero también como un instrumento de control. ¿De control de quién? Pues de lo que había sido la anterior Unión Soviética. Algunos estados ya independientes a partir de 1991 no quisieron entrar en ese juego. Los bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que tenían como experiencia la invasión soviética en la Segunda Guerra Mundial, dijeron no, jugamos la carta del ingreso en la OTAN y el ingreso en la Unión Europea, cosa que lograron en 2004. Otros, como Ucrania, que nos ocupa, y también Georgia, en el Cáucaso, tuvieron muchas reservas para entrar en la CEI. ¿Por qué? Porque no se fiaban de la preponderancia rusa que acabara limitando su recién conquistada soberanía, como así fue. No es casualidad que tanto Georgia en el Cáucaso tiene dos regiones controladas por Rusia, apoyadas por Rusia, como son Abjasia y Osetia del Sur, y en el caso de Ucrania, pues tenemos Crimea ocupada y el Donbass, lo que es Lugansk y Donetsk, también ocupadas, y algunas partes más, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, se resistieron a entrar, al final entraron, Ucrania entró también, pero entró después en que se firmara un tratado con Rusia y con Estados Unidos, por el cual Ucrania se comprometía a transferir las 1.300 ojivas nucleares que la Unión Soviética tenía distribuidas en algunas repúblicas, entre ellas Ucrania, a Rusia. De lo cual se habrá arrepentido últimamente, por supuesto. 1.300 ojivas nucleares que fueron trasladadas a Rusia desde Ucrania, con el compromiso de que Rusia, junto con Estados Unidos, garantizaría su integridad territorial, cosa que evidentemente no ha ocurrido. Cosa que no ha ocurrido. Bueno, tenemos la paradoja que cuando se disuelve la Unión Soviética en 1991, Crimea, que pertenecía a Ucrania desde el año 1954, el presidente soviético Nikita Khrushchev lo que hizo fue ceder amigablemente la península de Crimea, que hasta entonces había pertenecido a la República Socialista Soviética Rusa, a Ucrania. Bueno, era una cesión sin grandes efectos, porque seguían manteniéndose bajo el paraguas del mismo Estado, del único Estado soviético. Por lo tanto, era una cesión, bueno, simbólica, pero efectiva cuando se llevó a cabo la disolución de la Unión Soviética y cuando aparecieron en su lugar 15 estados independientes. Ocurría que en Sebastopol, Crimea, estaba la base, la flota rusa, la flota soviética primero, del Mar Negro. Y que se daba la paradoja que una vez realizada la disolución soviética, pues esa flota había quedado en manos de Ucrania, porque Crimea pertenecía a Ucrania. Bueno, Rusia evidentemente presionó con todos sus medios para que la mayor parte de esa flota fuera a su poder, y lo consiguió, muchas veces maniobrando para que en Kiev hubiera gobiernos prorrusos, que los hubo, también alguno proeuropeo. Y así llegamos al año 2013, noviembre del año 2013,
Ucrania había negociado un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Entonces estaba Víktor Yanukovych, que era pro-ruso, al mando del gobierno en Kiev. Ese acuerdo de asociación implicaba cuestiones económicas, comerciales, también políticas, con lo cual, Yanukovych fue llamado a capítulo al Kremlin, y cuando volvió de su reunión con Vladimir Putin, manifestó que no habría finalmente un acuerdo con la Unión Europea, sino que habría un acuerdo con Rusia. Eso provocó manifestaciones, alzamientos, ocupaciones de espacios públicos en Ucrania, pero sobre todo en Kiev, provocó muchos muertos, heridos, etcétera, hasta que el presidente Yanukovych tuvo que huir del país, evidentemente huyó a Rusia, y se instaló un gobierno pro-europeo y pro-occidental en Kiev, en Ucrania. Bueno, eso fue tildado por Rusia como un golpe de Estado y respondió con la, ocupación de Crimea, de la península de Crimea, que recordamos pertenecía a Ucrania. Bueno, fue una ocupación sui generis. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en la historia un ejército sin distintivos, ocupó un territorio sin pegar un tiro. Ocupó primero los centros de poder de Crimea, se realizó un referéndum que fue tildado de ilegal por la comunidad internacional, se declaró la independencia de Crimea y la posterior anexión a Rusia. A los pocos días, las regiones del Donbass, Donetsk y Lugansk, se declararon también independientes en contra del gobierno central de Kiev, de Ucrania, que envió al ejército, evidentemente, también el mismo método, declaración de independencia, después de un referéndum que fue tildado también de ilegal por la comunidad internacional, y con el apoyo de Rusia, que al principio no reconocía a Rusia, pero que evidentemente estaba ahí, fueron controlando este territorio del Donbass, Lugansk y Donetsk. Bueno, así hasta llegar al 24 de febrero del año 2022, en el que hay una invasión de más de 100.000 soldados rusos que vienen del norte de Rusia, pero también de Bielorrusia, aliado de Rusia, y que se plantan a escasos kilómetros de la capital de Kiev. Todos recordamos esa columna de blindados por televisión, amenazando la soberanía ucraniana. Bueno, y contra todo pronóstico, yo el primero, pensábamos que esto sería un paseo militar, que evidentemente, bueno, incluso que los ucranianos, esto lo pensaba Rusia, evidentemente recibirían de buen gusto al ejército ruso. Bueno, pues hubo una reacción porque el ejército ucraniano se había preparado desde la anexión de Crimea ocurrida en el año 2014, se había preparado para ello, con ayuda occidental, por cierto, por supuesto, y repelió esa invasión. Y es más, recuperó algunos territorios como Kharkov, la región de Kharkov, y algunos más en el sur. ¿Cuál era la intención? Primero, la argumentación de Rusia para esta agresión. Una agresión que, recordemos, viola todos los principios del derecho internacional y todos los principios que han regido la sociedad internacional, el orden internacional desde la Segunda Guerra Mundial, todos los principios, todos. Principio de integridad territorial, de inviolabilidad de las fronteras, principio que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, principio que establece la resolución pacífica de conflictos, todos los principios. ¿Y qué argumentos dio Rusia para ello? Tres, los tres muy dudosos, por cierto. Primero de ellos, que había que desnazificar el gobierno de Ucrania. Hombre,
esto tiene una sensibilidad para el pueblo ruso muy especial, ¿no? Pero evidentemente no había un gobierno nazi, ni lo hay, en Ucrania, ¿eh? La democracia ucraniana tiene sus defectos, sus carencias, pero no era un gobierno nazi, ¿eh? El gobierno de Zelensky no lo es ni lo era. El segundo argumento es que el ejército ucraniano estaba cometiendo en el Donbass, hemos visto anteriormente en estas dos regiones, un auténtico genocidio contra la minoría rusa. Evidentemente los que pueblan esta parte de Ucrania, en el este, por su proximidad con Rusia, tiene mucha influencia la cultura y la lengua rusa, ¿eh? Pero, bueno, el segundo argumento era que el ejército ucraniano estaba cometiendo un genocidio contra esa mayoría prorrusa del Donbass, cosa que no era cierta tampoco. Y el tercer argumento era que Ucrania estaba a punto de entrar en la OTAN, tampoco era cierto. Desde el año 2008 estaba intentando entrar en la OTAN y la OTAN estaba diciendo todavía no es el momento, no es ahora, por lo tanto no es cierto que estuviera a punto de entrar en la OTAN. Esos tres argumentos falaces se utilizaron por Rusia para invadir Ucrania, con propósitos, evidentemente, del sueño imperial, una vez más, de Rusia, pero también es verdad con el propósito de que no se instalara en sus fronteras un régimen prooccidental que, bueno, pues estableciera un modelo muy diferente al ruso, autárquico, totalmente autocracia, absoluta, es decir, un modelo de democracia, de libertades, de libre mercado, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente preocupaba a Rusia, ¿no? Bueno, aquí, por lo tanto, la situación ha derivado, ha tenido distintos momentos. En el momento actual tenemos que, después de 27 meses de guerra, bueno, ha habido momentos diferentes, ¿no? Porque el propósito, evidentemente, de Rusia era, sigue siendo, cerrar el paso al mar de Azov, que está aquí, que ya lo ha conseguido, pero también cerrar el paso de Ucrania al mar Negro. Le queda poco. Le queda este espacio que todavía no lo ha conseguido, con lo cual Ucrania no tendría acceso ni al mar de Azov ni al mar Negro. Y también conectar con, esto es Moldavia, una de las antiguas repúblicas soviéticas, Estado independiente desde 1991, y aquí hay una región que es esta, que se llama Transnistria, que es una región también prorrusa, que declararon su independencia y que querían anexionarse también a Rusia. Por lo tanto, evidentemente la intención es conectar la Nova Rusia, históricamente, toda esta región y conectarla con Transnistria. Bueno, como digo, ha habido muchos cambios, ¿no? Pero la situación actual es que después de la contraofensiva ucraniana del año pasado, que no logró sus objetivos, tenemos una ocupación del 20% aproximadamente del territorio ucraniano por el ejército ruso y, bueno, pues ahora mismo un problema porque no llega la munición. Zelensky no deja de pedir más ayuda occidental, no llega porque se está retrasando, había un bloqueo por parte del único Estado prorruso de la Unión Europea, que es Hungría, Víctor Orbán, había bloqueado una ayuda de 50.000 millones de euros, ahora se ha desbloqueado, y también en Estados Unidos la minoría republicana próxima a Trump había bloqueado otra ayuda de 61.000 millones de dólares, 57.000 millones de euros, que se ha desbloqueado tan solo hace unos días. Por lo tanto, si no llega pronto esa ayuda, el ejército ruso está cada vez avanzando más y por lo tanto es posible que cumpla sus objetivos. Y eso sería una noticia terrible para toda la Unión Europea, porque probablemente no se pararía aquí. La invasión rusa podría continuar en otros países, poniendo en peligro, por supuesto, tenemos ahí la cláusula del artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN, poniendo en peligro a toda la Unión Europea y a toda la OTAN, ¿no? Por lo tanto, esa es la situación actual. ¿Cómo ha respondido el derecho internacional? Rápidamente, la segunda pregunta. Bueno, ha respondido de varias formas. Primero, en Naciones Unidas se llevó a cabo unos días después de la invasión una propuesta
por parte de Estados Unidos y algunos países aliados de condena de esta invasión y de pedir a Rusia que cesara la agresión. Bueno, el Consejo de Seguridad sabemos que es el único órgano de Naciones Unidas con competencias para adoptar resoluciones vinculantes, pero también sabemos que hay 5 miembros permanentes, entre los cuales está Rusia, que tienen el derecho de veto. Por lo tanto, si se da el derecho de veto, no prospera esa resolución vinculante, que es lo que pasó. Se llevó después a la Asamblea General, allí sí prosperó, más de 140 votos a favor, pero evidentemente las resoluciones de la Asamblea General no tienen valor vinculante. Tienen valor político, pero no jurídicamente vinculante. Eso por un lado. La Unión Europea, ¿cómo ha respondido? Pues ha respondido con una inusitada unidad. Inusitada porque normalmente no se da así, no se ha dado así en otros casos. Unidad de acción, 14 paquetes de sanciones que han golpeado también el G7 de Estados Unidos, han golpeado el sector energético ruso, el sector financiero, con resultados variables, cierto es, porque Rusia ha buscado otros mercados alternativos al europeo para exportar su crudo, ¿no? China e India, y ha también eludido las sanciones en materiales para fabricar materiales sensibles a través de aliados rusos. Bueno, por otra parte, ha habido también una reacción, digamos, judicial, ¿no? Digámoslo así. Primero, ante el Tribunal Internacional de Justicia. El Tribunal Internacional de Justicia, que tiene su sede en la Haya, como sabemos, es competente para juzgar estados, no personas, estados, que reconozcan su jurisdicción. Bueno, tanto Ucrania como Rusia son partes en el Convenio para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1948. Se adoptó precisamente al hilo del holocausto nazi, de los 6 millones de judíos exterminados, ¿no? en los campos de exterminio nazis. Eso inspiró el Convenio para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1948, de los que forman parte tanto Ucrania como Rusia. Aprovechando eso, precisamente, Ucrania presentó una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia contra Rusia por interpretación fraudulenta del convenio de 1948. ¿Fraudulenta por qué? Porque hemos dicho antes que Rusia utilizó como argumento que se estaba provocando un genocidio en el Donbass por parte de Ucrania. Bueno, el fondo de la cuestión tardará tiempo en llegarse a saber, ¿no? Porque evidentemente el Tribunal Internacional de Justicia tarda bastante en emitir una sentencia definitiva, pero sí emitió unas medidas cautelares, provisionales, al poco tiempo, que fueron, bueno, Rusia ni siquiera se presentó a las vistas en La Haya, que fueron ignoradas absolutamente por Rusia, y que son obligatorias, tanto como la sentencia. Y alguno puede decir, bueno, ¿y entonces dónde está la obligatoriedad? Bueno, es que el tribunal no tiene un ejército para hacer cumplir sus sentencias, Y entonces, por lo tanto, el único que podría hacerlo sería el Consejo de Seguridad. Y recordemos, el Consejo de Seguridad, Rusia tiene poder de veto, por lo tanto, bloquearía esa obligatoriedad o ese mandato del Consejo de Seguridad. Bueno, el otro tribunal, o la Corte Penal Internacional, que es precisamente competente para juzgar, en este caso, personas culpables de cometer crímenes de guerra contra la humanidad, genocidio o crímenes de agresión, tenemos un problema aquí, había un problema que era que ni Ucrania ni Rusia eran partes del Estatuto de Roma que creó este tribunal. Pero sí que había en el año 2014, después de la anexión de Crimea, Ucrania aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y entonces eso dio paso para que el fiscal de la Corte, el jurista británico Karim Khan, empezara a llevar a cabo actuaciones, a acumular pruebas, etcétera, etcétera, que no terminaron. Es el principio, con una orden internacional de captura contra Vladimir Putin hace un año aproximadamente. ¿Por qué? Por haber deportado desde Ucrania a Rusia
más de 10.000 niños que fueron sacados de sus familias y llevados hasta Rusia. Eso es un crimen de guerra. Y, por lo tanto, esa orden internacional está basada en la comisión de ese crimen de guerra. La pregunta, ¿se va a poder llevar a cabo esa detención internacional? La respuesta no. Primero, tendría que haber un cambio de régimen en Rusia para eso. Segundo, bueno, si viaja a uno de los 124 países que forman parte del Estatuto de Roma, bueno, veríamos si se atreverían a detenerle cualquier país. Eso está por ver. Bueno, pero lo cierto es que a los pocos meses de esa orden de detención internacional hubo una cumbre de los BRICS, el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los que se han unido ahora el 1 de enero algunos países más, Arabia Saudí, Irán, Egipto, etc. Argentina no, primero dijo que sí, Milei ha dicho que no. Bueno, lo cierto es que en esa cumbre Vladimir Putin no asistió, la hizo por videoconferencia, acababa de dictarse hubiera procedido a Sudáfrica a su detención, lo dudo, pero no viajó. Bueno, lo cierto es que las vías de solución de este conflicto son complicadas, son muy complicadas. Y lo son porque Rusia es una gran potencia, es una potencia nuclear de primer orden, y bueno, pues esto es una situación de facto que complica mucho la solución. Pero es verdad que he dicho que si se deja que Rusia consolide esta agresión, la amenaza constante a otros países, como pueden ser los bálticos o Polonia, pues está ahí, latente. Por lo tanto, es evidente que ese paso sería muy peligroso. Vamos a ver en qué consiste esa ayuda. La Unión Europea, desde luego, ha respondido muy bien, ha ayudado más que Estados Unidos hasta ahora a Ucrania, a pesar de que a veces se dice lo contrario. Según datos recientes, 85.000 millones de euros ha dado la Unión Europea, de los cuales 27.000 son en armamento, más esos 50.000 recientes que han sido liberados, desbloqueados hace unos días. Estados Unidos ha ayudado con menos cantidad, 67.000, pero con más ayuda militar, 47.000 de esos 67.000. Y están por sumar esos 57.000 millones de euros que se han desbloqueado hace unos días, como he dicho ahora. ¿Cuál es el principal enemigo de Ucrania? Por supuesto, el Kremlin, pero también un norteamericano llamado Donald Trump, porque ha dicho que no va a dar ni un céntimo más para Ucrania y que además, si algún país de la OTAN es atacado por Rusia, no va a hacer nada por defenderlo. Y no dejemos de olvidar que Estados Unidos es el principal socio de la OTAN y eso es realmente un peligro. Además, nos dejaría solos a la Unión Europea para apoyar a Ucrania. Y eso sería una situación complicada. Bueno, lo dejo aquí y vamos rápidamente al otro conflicto, con las tres preguntas que intentaré resumir al máximo. Bueno, aquí tenemos la localización geográfica del otro conflicto. Conflicto Israel-Hamás, Israel-Palestina, Israel-mundo árabe, como queramos llamarlo, porque esto tiene un origen muy anterior en el tiempo, como vamos a ver. Bueno, en el territorio histórico de Palestina había comunidades judías, pocas y poco numerosas, y había una mayoría aplastante de palestinos musulmanes, históricamente, en el siglo XIX. Pero ya a finales del siglo XIX empiezan a oírse algunas propuestas de creación de un Estado judío por movimientos sionistas, que después la declaración Balfour, en plena Primera Guerra Mundial, Balfour era el antiguo ministro británico de Asuntos Exteriores, formuló en esa famosa declaración la propuesta de creación de un Estado judío en este territorio. Llega la Segunda Guerra Mundial, el holocausto judío, 6 millones de judíos exterminados, como he dicho antes, y eso sí es el empujón para crear un Estado judío en esta región.
El empujón que le dan las grandes potencias del momento, que son Estados Unidos, que es la Unión Soviética y que es el Reino Unido, que en 1920 había establecido un mandato británico en esta zona. Un mandato es una forma de administración internacional en esta zona. Los tres estaban de acuerdo en que había que crear un Estado judío en esta región. Y así llegamos a la resolución 181 de 1947 de las Naciones Unidas, que crea en esta región histórica dos estados. El Estado judío en color azul y el Estado palestino en color verde. Eso es lo que dice la resolución de 1947 de Naciones Unidas. El Estado judío, según esta resolución, tendría un 55% del territorio y el Estado palestino un 45%, a pesar de que la distribución demográfica es claramente favorable a los palestinos, porque es un 60% de palestinos contra un 33% de judíos. Hay que pensar que después de la Segunda Guerra Mundial muchos judíos de centro de Europa y de otros países de Europa se trasladan al nuevo Estado recién creado por Ben Gurión en su declaración de independencia de 1948, después de aprobarse esta resolución. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que los países árabes vecinos de Israel, del recién creado Estado de Israel, no quieren un Estado judío en esa zona. Y organizan una coalición internacional formada por Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Irak, que está un poco más arriba, y también por mercenarios de Yemen y de Arabia Saudí, y atacan al recién creado Estado de Israel. El Estado de Israel tiene un ejército pequeño pero muy bien organizado que repele esa agresión. Se declara un armisticio en el año siguiente, en 1949, pero como consecuencia de eso veamos la diferencia que hay entre la distribución inicial que había hecho Naciones Unidas y la que se lleva a cabo después de esa guerra que gana Israel. Vemos que Palestina pierde este territorio del norte, limítrofe con Líbano, toda la zona de Cisjordania se empequeñece considerablemente, se ocupa Jerusalén, y la franja de Gaza, que aquí continuaba a través con el Sinaí, digamos, frontera con Egipto, pues queda reducida a lo que es la franja realmente hoy en día. Es decir, hay una disminución considerable del territorio palestino que sigue sin declarar ese Estado. Bueno, ese es el inicio del Nakba. Nakba quiere decir la catástrofe, porque 750.000 palestinos son obligados a abandonar sus casas, sus residencias de estas zonas y a ocupar en Cisjordania y en Gaza y en países limítrofes, irse fuera de su territorio. Esos 750.000 palestinos se han convertido en algo más de 7 millones hoy en día, que viven en la diáspora, por decirlo de alguna forma. Llegamos tan solo, no ha pasado ni 20 años, que los estados árabes limítrofes siguen sin aceptar la creación del Estado israelí, que ya es un hecho, y hay una nueva coalición, esta vez un poco más pequeña, porque el Líbano no participa, pero sí Egipto, Jordania, Siria y Irak también. Y en ese momento pues se produce la guerra conocida como la Guerra de los 6 días en 1967. Una vez más, el ejército ahora mucho más numeroso de Israel repele, vence a esa coalición de estados árabes y ocupa la península del Sinaí, que pertenecía a Egipto, un territorio 3 veces mayor que Israel, y también ocupa los altos del Golán, que pertenecían a Siria, un lugar estratégico que además controla los recursos hídricos, por lo tanto con un valor geoestratégico importantísimo.
Bueno, por lo tanto, bueno, pues el resultado es una vez más favorable a Israel. Y aquí se empiezan a producir lo que se llama el fenómeno de los colonos. Los colonos son judíos que ocupan zonas en la zona palestina y que, bueno, precisamente el gobierno israelí lo que hace es incentivarlos con incentivos fiscales, económicos, para que vayan ocupando cada vez más zonas. Más de 600.000 en el momento actual. Llegamos así a tan solo 7 años más tarde, en 1973, el 7 de octubre de 1973, la fiesta del Yom Kippur, se llama la guerra del Yom Kippur por eso. Yom Kippur es la fiesta más sagrada del calendario judío, el día de la expiación, del perdón. Por lo tanto, aprovechando eso, Egipto y Siria, que quieren recuperar los territorios que había ocupado Israel en la anterior guerra, lanzan un ataque sorpresa contra Israel, lo toman bastante desprevenido, en plena fiesta del Yom Kippur. Los primeros días son bastante favorables a la coalición de Egipto y Siria, pero después hay una reacción del ejército israelí apoyado con armas no solo norteamericanas, también soviéticas, y logran repeler. Es verdad esa agresión. La verdad es que esta es la vez que el ejército israelí ha tenido un mayor número de bajas, 2.600 bajas en 3 semanas aproximadamente. Bueno, después de esta guerra, del armisticio consiguiente, 1973, por lo tanto, han pasado 7 años de la guerra, 6 años de la guerra de los 6 días, entramos en una nueva fase. ¿La nueva fase cuál es? Bueno, la nueva fase es la de que Egipto reconoce a Israel y por lo tanto recupera el Sinaí. No así Siria, que no reconoce a Israel y no recupera los Altos del Golán, que todavía pertenecen a Israel. Bueno, son los momentos de Anwar el-Sadat, de Menachem Begin, que firman ese reconocimiento mutuo del Estado israelí y del Estado egipcio, y por lo tanto empieza una nueva fase. Llegamos a los 80 y en el año 87 se produce la primera intifada. ¿Qué es la intifada? La respuesta de protesta de Palestina contra la ocupación israelí. Y ahí nace Hamás. Hamás nace como un movimiento mucho más radical, mucho más violento que la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina de Arafat, del histórico Arafat, mucho más violenta y radical, como digo, que la OLP. Eso provoca la Conferencia de Madrid de 1991, los acuerdos de Oslo de 1993, y parece ser que ahí sí va a llegar un acuerdo general. Son los tiempos en que Bill Clinton, pues de alguna manera está detrás, le ha prometido a Isaac Rabin, primer ministro israelí, que le va a ayudar con 10.000 millones de dólares para la recepción de ese 1 millón de rusos judíos que se han instalado en su territorio, y parece que en ese momento sí estamos en un momento propicio para arreglar de una vez por todas este conflicto que ya duraba mucho tiempo. Pero Isaac Rabin es asesinado por un ultraortodoxo judío que no acepta un Estado palestino. Y por lo tanto volvemos a la casilla de salida una vez más. Luego viene la segunda intifada en tiempos de Ariel Sharon, que después de la cantidad de atentados terroristas provocados por Hamás y por la yihad islámica en la franja de Gaza, decide retirarse el ejército de Gaza y también los colonos de Gaza. Hay unas elecciones en Gaza en el año 2006, las gana Hamás, no así en Cisjordania, que las gana Fatah, heredero de la Organización para la Liberación de Palestina, y bueno, luego viene Hezbollah con los ataques en el sur del Líbano, es otra milicia apoyada por Irán, como Hamás y como la yihad islámica. Bueno, en definitiva llegamos al 7 de octubre pasado.
El 7 de octubre pasado es el momento en el que, después de unos meses en los que Hamás había mostrado había moderado mucho su discurso, lo que estaba realmente era preparando el ataque que iba a producir el 7 de octubre, hay que pensar que en el año 2020 Donald Trump había promovido los llamados Acuerdos de Abraham. Los Acuerdos de Abraham consistieron en que 3 países árabes, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, reconocieron a Israel. 3 ya lo habían hecho Egipto, hemos visto, Jordania en el año 1994 y estos 3 en el año 2020. Y ahora estaba a punto de hacerlo Arabia Saudí. Arabia Saudí es el enemigo tradicional de Irán en la región, que luchan por el liderazgo de la región hace décadas. Y estaban a punto de reconocerse mutuamente. Y qué casualidad que el día 7 de octubre, precisamente, para abortar ese acuerdo, Hamás lanza un ataque sin precedentes, en la valla que había construido Israel de 6 metros a lo largo de Gaza, también de Cisjordania. Bueno, pues en Gaza concretamente es destruida una parte por, digamos, maquinaria de Hamás. Las torres de vigilancia que había construido Israel son atacados con drones. 1.500 milicianos de Hamás y de la Yihad Islámica penetran en territorio de Israel, provocan 1.200 víctimas, 1.200 muertos, entre ellos mujeres, niños, ancianos y más de 200 jóvenes que asistían a un festival musical. Toman 240 rehenes. Y ante esto la pregunta es, ¿Israel puede responder a eso? Se ha dicho, eso fue el 11S de Israel. El 11S, cuando cayeron, se derrumbaron fueron atacadas las 2 torres gemelas en Nueva York, se provocó 3.000 muertos, 3.000 víctimas, sobre una cantidad de 330 millones que hay en Estados Unidos. Si esa proporción la aplicamos a Israel, 1.200 muertos sobre 9,5 millones de habitantes, estaríamos hablando de 40.000 comparativamente. Por lo tanto, bueno, esa comparación del 11S israelí puede tener su argumentación válida, ¿no? La pregunta es, Hamás no es un Estado, es una organización terrorista que Europa, la Unión Europea, Estados Unidos considera como tal. No todos los demás países, China y Rusia, no la consideran una organización terrorista. La pregunta es, ¿tiene Israel derecho de legítima defensa frente a un ataque provocado por una organización como Hamás o no? Bueno, vayamos al precedente de Estados Unidos. A los 2 días del 11S, es decir, el 13 de septiembre del año 2001, precisamente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reconoció el derecho de legítima defensa de Estados Unidos por ese ataque, cuando no sabíamos todavía, no se sabía quién había detrás de Al-Qaeda. No se sabía quién había detrás de Al-Qaeda, pero se reconoció el derecho de legítima defensa. Por lo tanto, aquí es lógico pensar que Israel también tiene el derecho de legítima defensa. Ahora bien, el uso de la fuerza en derecho internacional solo se acepta en 2 casos. Primero, la legítima defensa, ataque previo, y 2, cuando la propia Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autoriza el uso de la fuerza. Por lo tanto, aquí, en principio, deberíamos aceptar que sí, que Israel tiene derecho de legítima defensa. Pero, ¿cómo debe ser el derecho de legítima defensa? Tiene que responder a 3 principios. 3. Primero, principio de distinción entre población civil y población armada. Segundo, el principio de precaución para no provocar muertes en la población civil. Y 3, el principio de proporcionalidad, es decir, que la respuesta sea proporcional al ataque. ¿Israel ha cumplido esos 3 principios? Bueno, evidentemente no, Unos datos que se han publicado hace unos días lo demuestran. Más de 150.000 edificios totalmente arrasados, otros tantos destruidos parcialmente, lo cual eleva casi a 400.000 las viviendas destruidas, 35.000 muertes, 70%
la mayoría civiles, 70% de mujeres y niños, ataques indiscriminados contra hospitales, de los cuales había 36 en funcionamiento, solo están funcionando parcialmente 2 o 3, ataques indiscriminados contra escuelas, contra, en fin, hospitales, campamentos de refugiados, etc. Y también, bueno, el aviso que da Israel, que en 24 horas más de 1 millón de personas que estaban en el norte, cuando empieza la operación de castigo de Israel, pues tienen que trasladarse, les da 24 horas para trasladarse al sur, 24 horas. Mientras tanto, la aviación israelí está precisamente bombardeando las zonas de evacuación. Bueno, eso es un crimen de guerra, artículo 8.2 del Estatuto de Roma, evidentemente que sí, ¿no? Entonces, la respuesta no es ni mucho menos proporcional. Bueno, ¿cómo ha respondido el derecho internacional ante esto? Bueno, pues aquí, comparándolo con lo de antes, ha habido una respuesta en las organizaciones internacionales y en los tribunales internacionales, que voy a intentar resumir para ir terminando. En las organizaciones internacionales, bueno, también a los pocos días del ataque, de la respuesta al ataque de Hamás por parte de Israel, hubo una propuesta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir que Israel cesara con esa respuesta, porque estaba provocando muchas víctimas civiles, y esa resolución fue vetada por otro miembro permanente, que no fue Rusia, como en el caso de Ucrania, sino Estados Unidos, en este caso, que es aliado tradicional de Israel. ¿Se llevó el caso a la Asamblea General? Sí. ¿Se aprobó allí? Por supuesto. No hay que olvidar que Palestina es un Estado reconocido por 141 Estados miembros de los 193 que tiene las Naciones Unidas. 141 más el Estado del Vaticano, que serían 142. Por lo tanto, bueno, pues ahí en la Asamblea General pasó esa resolución sin problemas, pero ya sabemos, lo mismo que antes, no tiene valor jurídico vinculante. Y hay que decir, aquí la respuesta europea está siendo mucho más dividida que en el caso de Ucrania. Aquí hay diferentes sensibilidades en Europa, en la Unión Europea. Hay estados que están más, digamos, a favor de un reconocimiento de Palestina, entre ellos España, que ha prometido que será en este primer semestre, algún otro estado también, Irlanda, Bélgica, Eslovenia, Malta, pequeños estados. Los grandes no están por esa labor ahora del reconocimiento, no están. Dicen que ahora no es el momento procesal oportuno, en medio del conflicto. Ahí tenemos a Alemania, tenemos a Francia, Italia, el Reino Unido no es miembro de la Unión Europea, pero tampoco está por esa labor precisamente en este momento. Respuesta judicial, vamos a verlo muy rápidamente. En la Corte Penal Internacional, hemos visto antes que hubo una orden de detención contra Vladimir Putin por el tema de los niños deportados, hemos dicho a Rusia. Aquí no ha habido. Hay un problema, ni Rusia ni Ucrania son partes en el Estatuto de Roma, en la Corte Penal Internacional. Ni Rusia ni Ucrania no lo eran, ya lo he dicho antes. Aquí en este caso Israel tampoco lo es, Pero hay que decir que la propia Corte Penal Internacional emitió en el año 2021, reconoció su competencia sobre los crímenes que pudieran cometerse en esta zona. Por lo tanto, bueno, hay rumores insistentes de que el fiscal general, Karim Khan, está preparando una orden de detención internacional contra Netanyahu, su ministro de Defensa y el jefe del ejército israelí. Vamos a ver si eso prospera o no, no lo sé, porque hay una presión enorme para que eso no suceda, claro está. Volveríamos a lo mismo que en el caso de Rusia, no podría efectuarse esa detención, materializarse, a no ser que viajara a otro país y el otro país se atreviera a detenerlos. ¿Qué ha hecho el Tribunal Internacional de Justicia? Recordemos que la Corte Penal juzga a personas, el Tribunal Internacional de Justicia estados. Bueno, aquí ha habido
un tema interesante, y es que Sudáfrica, a finales del año pasado, del año 2023, presentó una demanda contra Israel por cometer genocidio en Gaza, concretamente. Bueno, la Corte Internacional de Justicia evidentemente está estudiando a ver si hay genocidio o no. Esto va a tardar tiempo, el fondo, la sentencia sobre el fondo tardará años probablemente. Pero sí es verdad que el 26 de enero, al poco tiempo, un mes, adoptó unas medidas preliminares, provisionales, cautelares, obligatorias también, en las que, cuidado, pedía a Israel que primero se abstuviera de cometer actos susceptibles de genocidio, y recordemos que el genocidio, según el artículo 2 del Convenio del 48, se puede cometer de varias maneras, matando a miembros de un grupo nacional, racial, étnico o religioso, siempre que haya intencionalidad, y eso hay que demostrarlo, y ese es la principal, digamos, problema que hay, demostrar la intencionalidad, causando lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, o tres también, adoptando medidas que necesariamente van a llevar a la destrucción total del grupo. Israel está prohibiendo la entrada de ayuda humanitaria, de medicinas, de agua, de alimentación, etcétera, en la zona. Entonces, vamos a ver. En esas medidas cautelares, por lo tanto, el Tribunal Internacional de Justicia pide a Israel, exige a Israel que, primero, no cometa actos susceptibles de ser calificados de genocidio, no dice que hay genocidio, dice que hay indicios y que Israel debe evitar cometer actos susceptibles de genocidio. Pide también que deje pasar la ayuda humanitaria, que deje entrar la ayuda humanitaria en la zona, pero pide a Hamás también, cuidado que eso no se suele decir, pero pide a Hamás que libere a los, no 240, porque ha habido un intercambio de prisioneros y se especula que quedan unos 130 vivos, porque algunos han muerto precisamente por los ataques, los bombardeos israelíes, ¿no? Pero eso también lo pide el Tribunal Internacional de Justicia, que se libere a todos los rehenes que quedan todavía, ¿no? Bueno, ciertamente el Tribunal Internacional de Justicia, que adoptó unas medidas adicionales 2 meses más tarde, el 28 de marzo pasado, bueno, solicitando lo mismo, reiterando la liberación de los rehenes y reiterando también la necesidad de dejar pasar la ayuda a la Franja de Gaza, ¿no? Vamos a ver la sentencia de fondo, cómo va a terminar, tardaremos un tiempo, ¿no? Pero es verdad que el Tribunal Internacional de Justicia ha tenido ante sí el caso probablemente más complicado en toda su historia, sometido a presiones políticas de todo tipo, y en fin, vamos a ver, estamos pendientes, se ha empezado la operación anunciada tantas veces por Israel en Rafah, aquí están ahora 1,5 millones de habitantes, muchos de ellos desplazados desde el norte, ha empezado esa operación. Estados Unidos está cambiando un poco su discurso, está exigiendo a Israel que no lleve a cabo esa operación militar porque causaría una catástrofe humanitaria todavía mayor, acaba de anunciar en el día de ayer que dejará de enviar 3.500 bombas susceptibles de ser utilizadas en Rafah, en el sur, y también es verdad que en una resolución adoptada el 18 de abril pasado, Estados Unidos por primera vez se abstuvo en el Consejo de Seguridad, la abstención juega a favor de adoptar una resolución, el voto en contra no, porque eso es un veto, pero la abstención sí, se abstuvo precisamente en una resolución que pedía el alto el fuego, primera vez. Joe Biden está muy presionado por los demócratas, por su partido, también los movimientos universitarios que estamos viendo en televisión en las universidades norteamericanas, europeas e incluso españolas, estamos viendo algunas, está muy presionado y está cambiando un poco su discurso, ya no habla de que no a los 2 estados en la región, el palestino y el israelí, por lo tanto vamos a ver en qué termina todo esto y ahora sí termino. Muchas gracias por vuestra atención y os agradezco mucho vuestra presencia y vuestra paciencia. Gracias.